pasada trabajamos sobre probabilidades condicionadas, ¿sí? Buscar funciones de densidad condicionadas y calcular probabilidades condicionadas. Vimos un ejercicio a partir de eso. Si bien tenemos relativamente poco tiempo, sí me gustaría plantearles, de paso ven un ejercicio con el grado de complejidad que puede tener un examen parcial, ¿sí? Así que vamos a ver el planteo al menos de un ejercicio, de un parcial asociado a probabilidad condicionada, ¿sí? Les puedo... y les puedo dejar planteado también un cálculo de probabilidad para que lo vean después, que es de ese mismo parcial que se evaluó y después ustedes de última lo ven y me consultan. No lo voy a resolver a eso porque sería mucho, demasiado, ¿ya? Pero se los dejo planteados, ¿sí? Cómo sería, y después cualquier cosa lo vemos en consultas, ¿sí? Vamos a trabajar básicamente con el pizarrón, pero se trata de una función de densidad f de x, c, igual a x, para x y c que está en un soporte dado por A, tal que C está entre 0 y 1 y tenemos esta relación 0, C menor a 1. ¿Sí? Eso me define el soporte y después lo que me pide son dos cosas. ¿Sí? El primero no lo vamos a hacer, pero sería el cálculo de probabilidad que tiene este parcial, ¿sí? Que es igual a la probabilidad de que x por c sea menor o igual a 3/4, ¿sí? Después de última lo resuelven, lo plantean y lo vemos, pero es parecido a algo que vimos la semana pasada, solamente que tenemos una constante, ¿sí? Hay que despejarse básicamente de acá, ¿sí? Y tenemos una constante, pero es parecido, ¿sí? Graficado una función en el primer cuadrante, o sea que tiene la misma, ¿sí? Y lo otro que me piden es, que eso sí, es lo que quiero ver hoy, y que es con lo que finalizamos la semana pasada, que es la probabilidad de que x pertenezca al intervalo 1/4, 3/4, ¿sí? Dado que c es menor o igual a 1/2. ¿Sí? Bien, lo que vamos a ver esto, una cosa, siempre que me pide esto, lo pedimos secuencialmente. Primero trabajar, hacer algún cálculo de probabilidad, después encontrar alguna función de densidad marginal, ¿sí? Como un inciso extra que en realidad nos va a servir después para hacer el cálculo de esta probabilidad, pero siempre que pedimos buscar o a calcular esta probabilidad, pedimos previamente encontrar la función de densidad condicionada, ¿sí? No pedimos directamente calcular esta probabilidad, porque en esencia podremos calcular esa probabilidad sin calcular la función de densidad condicionada, ¿sí? Hacer directamente los cálculos de la probabilidad conjunta asociada a estos dos eventos, ¿sí? A que x pertenezca a esto y que y pertenezca a esto, dividido la probabilidad de que y sea menor o igual a 1/2. Podremos hacerlo directamente sin pasar por la densidad condicionada. Al pasar por la densidad condicionada nos va a permitir calcular la probabilidad para cualquier boreliano en x, condicionado a esta condición, ¿no? Dada esta condición, ¿sí? Entonces, pero en general vamos a pedir previamente calcular la función de densidad condicionada y después usar esa función de densidad condicionada para calcular esta probabilidad. ¿Ven? Ahora, lo relevante o lo importante acá siempre es tratar de plantear el soporte de manera adecuada. Fíjense que en general las funciones de densidad tienen alguna forma de estructura, alguna más o menos compleja, pero fíjense que en esencia es X, la función de densidad conjunta. Es una función de densidad conjunta, por más que aparezca solamente X, ¿sí? Porque depende de las dos variables, ¿sí? En la indicadora, que es una función, están ambas variables, ¿sí? Y X y Y están contenidas en ese conjunto A. ¿Bien? Veamos un poquito cuál sería la gráfica de este soporte. C me dice que está entre 0 y 1. Una cosa, C está entre 0 y 1 no implica que la función esté necesariamente, sino que tenemos que ver esta relación, ¿cierto? Bien. Ahora, C sé que está entre 0 y 1. ¿Ven? Una recta que puedo graficar por acá, C, y son los valores que asume C.
Y después tengo... Profe, Sí, la segunda desigualdad te va a dar similar a un triángulo, más o va menos. a dar similar a otra. Así lo vamos a descomponer. ¿Bien? Fíjense que la segunda desigualdad, en realidad tengo dos desigualdades. Sí, en una me dice x menos y es mayor a 0 y por otra parte x menos y es menor a 1. ¿Sí? O sea que en esencia hay dos desigualdades, o sea que tengo que tener en cuenta dos rectas acá, dos restricciones. ¿Sí? Entonces puedo plantear por una parte 0 mayor a x de espejo y esto me dice que X no puede ser igual a Y. que x es mayor a y. ¿Sí? Y por otra parte, si despejo y de esta otra desigualdad, ¿qué tengo? Que y, si despejo y, esto me está diciendo que x menos 1 es menor a y, ¿sí? Sumen ambos miembros a y y resten ambos miembros 1. ¿Bien? Fíjense que tengo dos restricciones a partir de esta desigualdad. ¿Bien? Es decir que para delimitar esto voy a graficar dos rectas, ¿sí? Una donde tengo los y que son exactamente igual a x, que sería una recta de 45 grados que pasa por el origen, pasaría por acá, ¿sí? Pero acuérdense que tengo esto de acá, que y no puede ser mayor a 1, o sea que terminaría por acá, ¿no es cierto? Más allá de que la recta continúa. Y después, por otra parte, tengo esta otra, ¿sí? Recta, donde tengo una recta, ¿sí? La puedo plantear como una recta, donde esta sería la recta, esto de acá, c igual a x, ¿sí? Y esta otra, a partir de esta otra desigualdad, puedo plantear una recta donde tengo que c es igual a x menos 1, ¿sí? Ordenada al origen menos 1, tiene la misma pendiente que esta, ¿sí? O sea que es paralela, solamente que tiene ordenada al origen menos 1, o sea que viene desde acá, y sería paralela a esta otra recta, ¿sí? Esto continúa por acá abajo, ¿no es cierto? Corta el menos 1, ¿sí? Pero es paralela a esta, y obviamente esto cortaría en 1, ¿bien? Y esto crece, 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 pero, ojo, tengo la restricción de que y es menor a 1, ¿sí? Y ahora nos fijamos esta primera restricción que nos decía, que tenemos los x mayores a y, o sea, mayores a esta recta. Esta otra recta sería, ¿qué sería? C igual a x menos 1, ¿no es cierto? ¿Se ven? Ahora, esto me dice que x es mayor a y, o sea que estoy a la derecha de esta recta, la primera de 45 grados, y esta otra parte me está diciendo que y es mayor a x menos 1, o sea que estoy por encima de esta recta. ¿Sí? Ahora, ojo, acá sí me aclara que y es mayor a 0, o sea que tengo esta otra restricción. ¿Sí? ¿Ven? O sea que en realidad lo que te voy a tener como soporte es todo esto. Todo esta área, ¿sí? Ojo, que si no me hubiera aclarado, que a veces pasa, digamos, si yo tengo directamente esto, C menor a 1, ¿sí? Si el soporte hubiese sido eso, esta parte de acá está incluida. ¿Ok? Que a veces tenemos, por ahí nos acostumbramos a trabajar solamente en el primer cuadrante, en algunos videos van a ver, tenemos algunas gráficas que abarcan dos cuadrantes, ¿sí? El primero y el segundo, el primero y el cuarto, ¿sí? Entonces acá, ojo, ¿sí? Esto sí nos garantiza que efectivamente y mayor a 0, y eso sí nos garantiza que vamos a estar en el primer cuadrante, si no, no. ¿Sí? Y la otra cosa que nos garantiza que estamos en el primer cuadrante es esta otra restricción donde estoy tomando los x mayores a y, ¿sí? O sea que estoy hacia la derecha de este punto, o sea que no me va a tomar nada de los x negativos. ¿Sí? Podría tomarlo incluso por acá abajo, ¿sí? ¿Sí? Y acá está acotado, pero eventualmente podríamos tener una función donde y vaya a infinito y tenga estas dos rectas, ¿sí? Paralelas y que y vaya a infinito. Podría pasar. Pero obviamente eso depende de la estructura funcional, porque acuérdense que cuando yo calcule el área dentro del soporte va a tener que ser 1, o sea que no cualquier función se iba a poder asumir valores de y o x que va a ser infinito. ¿Sí? ¿Tienen algún ejercicio, creo, en algún video con esas características? ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense que lo relevante en esencia es esto, ¿sí? Porque la estructura funcional es más o menos relevante, ¿sí? Y tengan en cuenta que, de nuevo, no nos fijemos en el área, ¿sí? A esto como un área de la función de densidad, porque en realidad la función de densidad es lo que está encima de esto. Esto es la base donde está apoyada la función de densidad. ¿Sí?
Bien. Ahora, yo voy a buscar la función de densidad condicionada. Siempre lo vemos en dos partes. Si buscar una parte del numerador y el denominador, para los que no están viendo, así no comparto la presentación, es una de las slides de la función de densidad condicionada que teníamos. Pero fíjense que yo necesito buscar, en primer lugar, un denominador referida a la función de densidad de la condición. ¿Sí? Esto, en esencia, si yo quiero calcular esta probabilidad, ¿sí? La puedo calcular como la probabilidad, hacer el cálculo sin buscar la función de densidad, lo que les decía antes. ¿Se acuerdan que nosotros calculaban estadística la probabilidad de un evento A dado un evento B era igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad del evento B? Era esto, básicamente. Entonces, acá, ¿cuál sería mi evento B? La probabilidad de que Y sea menor a un medio. Pero para calcular este denominador, ¿qué necesito? La probabilidad de una variable particular, que es la densidad de una variable particular, que es la de Y. Entonces tengo que buscar la densidad marginal de Y. Y esto de acá arriba, que es una probabilidad conjunta. La probabilidad de que X esté entre 1/4 y 3/4 y Y sea menor a un medio. O sea que lo puedes calcular con la probabilidad que calculamos antes, ¿sí? Teniendo en cuenta este soporte. ¿Sí? Y fíjense que lo podría hacer sin ir a la función de densidad condicionada. ¿Ven? Pero no voy a hacer eso, sino que voy a buscar primero la función de densidad condicionada para calcular la probabilidad de que X pertenezca a cualquier boreliano, no solamente a este. ¿Sí? Y después voy a usar esa función para calcular esta probabilidad específica. ¿Sí? Entonces, siguiendo en esencia de esto, en realidad lo primero que necesito encontrar es la probabilidad de que Y sea menor o igual a un medio. Pero para encontrar esa probabilidad, ¿qué necesito? Tener la función de densidad marginal de Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo busco la función de densidad marginal de Y? Es algo que habíamos visto. Esto va a ser lo que va a ser el denominador. ¿Sí? Entonces, la función de densidad marginal de Y es la integral de la función de densidad conjunta, que en este caso es X, con respecto a la otra variable. ¿Sí? Si quiero la marginal de Y, tengo que integrar con respecto a X. ¿Bien? Y, ¿qué más? Tengo que integrar esto en el soporte, ¿sí? Teniendo en cuenta el soporte. O sea, esto en términos genéricos de menos infinito a infinito, pero obviamente intersección con el soporte. ¿Bien? Y si yo intercepto con el soporte, X, ¿cómo se mueve? Para cualquier valor de Y, a la izquierda que tengo. Esta recta, ¿sí? Donde X es igual a Y, y hacia la derecha tengo esta otra recta donde despejo acá y X a qué va a ser igual. Y más 1. ¿Sí? O sea, y eso fíjense que para cualquier valor de C, que no cambie nunca, ¿sí? El límite inferior y el límite superior. ¿Ven? ¿Estamos? Entonces, el límite inferior para esta integral va a ser X, el superior, X más 1 dijimos, ¿no? No, perdón, X no, C. C. Y C más 1. Integrando en términos de X, esto después me va a tener que quedar en función de C. ¿Sí? Profe, ¿podrías explicar de bueno, nuevo? Esto es relativamente fácil. X cuadrado sobre 2, C, integrado entre C y C más 1. ¿Ven? O sea que esto es, lo de acá, 1/2, ¿sí? Aplicando Barrow, C más 1 al cuadrado. Menos C cuadrado, ¿sí? Sigo por acá. Desarrollo el cuadrado para simplificar un poco los términos. Y esto va a ser 1/2 C cuadrado más 2 por C más 1 al cuadrado menos C cuadrado. Así que se va. ¿Sí? Y, bueno, esto distribuyo el 1/2, esto me va a quedar C más 1/2. Y acá no lo puse, pero lo voy a poner al final. Tengo que ver el soporte de Y, ¿sí? Para que la función de densidad marginal esté completa, tengo que incorporar el soporte. ¿Sí? Y el soporte lo mando con una indicadora, que esta indicadora es solamente función de Y. ¿Sí? Porque es la marginal de Y. ¿Sí? ¿Y Y cómo se mueve? Libremente.
no está X, o sea que la única parte de restricción de Y que es esta parte. O sea que Y se mueve entre 0 y 1, que lo veo acá, o lo veo acá. Se mueve entre 0 y 1. ¿Bien? Densidad completa. ¿Sí? No me lo pide, pero no va a ser necesario. Pero vamos a buscar la probabilidad marginal de X, que acá no nos hace falta, pero quiero para que vean la diferencia entre una y otra. ¿Sí? La densidad marginal de X. ¿Bien? Si eventualmente quiero buscar la densidad marginal de X, voy a tener que integrar la función de densidad conjunta con respecto a C ahora. ¿Sí? Entre menos infinito y más infinita. ¿Sí? Ahora, sea integro con respecto a C. Pero acá va a cambiar un poquito, si me fijo en el soporte. ¿Por qué? Sí, integro con respecto a C. C se mueve entre 0 y 1, pero teniendo en cuenta las restricciones del soporte. ¿Sí? Entonces, fíjense que C se mueve entre 0 y esta recta, ¿está bien? Se integro con respecto a C. Pero, cuando pase este punto, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El límite inferior deja de ser 0. Porque si sigue siendo 0, ¿qué va a pasar? Estoy tomando puntos fuera del soporte. ¿Sí? O sea que voy a tener que dividir en dos partes. ¿Sí? Voy a tener una parte asociada a X que va entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Cómo? No, porque lo dibujé mal. Porque esto acá, lo dibujé mal. Disculpa. Esto, justo, corta acá, esto es 1, el 1 debería estar acá. ¿Sí? Si no, debería ser en 3, como me decían recién. Por eso es importante graficarlo bien y no como eso. ¿Sí? Pasaría por acá. ¿Sí? Y acá sí, tengo dos partes nada más. Ahora sí, gracias por advertirme, porque si no, es verdad, tendré que hacerlo en tres partes. ¿Sí? Entonces tengo dos partes. X que va entre 0 y 1, ¿sí? Donde el límite inferior es 0 y el límite superior es la recta. Pero después, cuando voy a esta otra parte, no puedo seguir teniendo como límite inferior 0, si no me escapo del soporte, sino que el límite inferior va a estar dada por esta recta, y el límite superior va a dejar de ser la recta, sino que va a pasar a ser el 1, porque de nuevo, si sigo tomando la recta, me voy a escapar del soporte. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué define? Que yo cambie los límites de integración, me va a definir dos estructuras funcionales distintas. ¿Sí? Voy a tener una estructura funcional que va a ser el de la primera parte, donde voy a integrar a la función de densidad de X con respecto a Y, ¿no? Donde el límite inferior va a ser 0 y el límite superior de la recta, X. ¿Sí? Esta parte va a ser válida para quién? Para X que esté entre 0 y 1. O sea que esto va a terminar conformando una estructura funcional que le voy a poder agregar una indicadora para X que está entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque si voy a integrar a esto, integro, lo voy a reemplazar y va a ser una función de X, ¿sí? Pero va a ser distinta a la otra integral que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Entonces me definen dos estructuras funcionales distintas. ¿Sí? Entonces voy a tener más la integral de X, diferencial de X, y ahora fíjense que va a cambiar los límites de integración. Ya no puede ser 0, el límite inferior, porque me estaría haciendo del soporte, esto es para X que va entre 1 y, continúo un poquito por acá esta recta, entre 1 y este valor de acá, porque cuando yo me voy de este punto, de este vértice, ¿qué va a pasar? Me voy del soporte, o sea que X puede asumir valores solamente hasta este punto. ¿Sí? Y este punto va a ser igual a X igual a 2, que surge de valor acá no, cuando C es igual a 1, ¿sí? X es igual a 1 más 1, 2. ¿Sí?
Entonces, el límite inferior para esa integral, ¿quién va a ser? La recta, ¿sí? Que va a ser x menos 1. Y el límite superior deja de ser la otra recta porque si sigue siendo la otra recta me voy al soporte de nuevo. ¿Sí? Entonces, ahí sigue el tope de 1, ¿sí? Que es el valor de C. ¿Cómo? No, pero estoy en variables continuas, o sea que no me va a cambiar. ¿Sí? Bien, y esto va a ser válido, esta estructura funcional va a ser válida para x entonces que está entre 1 y 2. ¿Me siguieron, no? Ahora, una cosa, lo que resulte de acá, cualquier término que resulte, no lo operacionalizo con un término que resulte de acá. Es decir, si tengo un término semejante, no sumo los valores que estén acá con los valores que estén acá. Si acá tengo un término al cuadrado y de x al cuadrado y acá tengo un término de x al cuadrado, no se suman porque en realidad son estructuras funcionales distintas. Toda esto es una estructura funcional solamente para x que está entre 0 y 1 y todo esto va a ser una estructura funcional solamente para x que está entre 1 y 2. Y 0, caso contrario. De 1 a 2. ¿Sí? La segunda, para los que están en MIT también, si no se ve bien, va entre 1 y 2, pero eso lo vemos acá, ¿no? En el soporte. Fíjense, la primera integral estaba definida con límite inferior 0 y límite superior esta recta, para x que va entre 0 y 1, porque una vez que me paso del 1, el límite inferior cambia, incluso el límite superior, porque el límite superior me estaría saliendo de soporte también, si sigo considerando la recta. Acá, 1, ¿sí? Y acá abajo esta recta. Cambia y se va a cambiar la estructura funcional, ¿sí? Bueno, esto resuelvo, integro con respecto a C. Si integro con respecto a C, x es constante. Entonces, ¿qué es? X por C, valuado en 3. X por C, valuado en esto. C aplico barro, ¿sí? Acuérdense que acá es la integral con respecto a X. Entonces, X actúa como una constante, es la integral del diferencial de C, directamente. ¿Sí? ¿Qué es C? ¿Bien? A ver si tengo el resultado de esto, así no me pongo a trabajar. Esto, si no está mal lo que tengo acá, es igual a x al cuadrado, esta primera integral. Sí, porque me va a quedar x por c, y después voy a evaluar en x, me queda x al cuadrado, ¿sí? Por la indicadora respectiva, 0,1 más, voy a tener 2x menos x cuadrado, ¿sí? Por esta otra indicadora, ¿no? Y 2. ¿Sí? Después revisan la cuenta esta, pero en principio es esto, ¿sí? ¿A qué me refiero? Fíjense que si yo no pongo las indicadoras acá, por ahí me siento tentado, si tengo un menos x al cuadrado acá y acá tengo un x al cuadrado, lo anulo. No. ¿Sí? Están, ¿sí? En espacio distinto. Esto es para x que está entre 0 y 1, es una estructura funcional, y esto es para x que está entre 1 y 2. O sea que estos términos, ¿sí? Están en mundos separados, ¿sí? No se tienen que contar, o sea que no hago ninguna operación con respecto a ellos. ¿Sí? Y fíjense que me queda, esta es la función de densidad de x, puedo calcular la probabilidad de x que pertenezca a cualquier intervalo, ¿sí? Si yo eventualmente quiero buscar una probabilidad condicionada de y condicionada a x, tendré que buscar la marginal de x, y la marginal de x sería esta. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que ahí la tengo descompuesta en dos partes, ¿sí? Esto de nuevo es como cuando ponía con sabe, x cuadrado y x pertenece a 0,1, 2 menos x, 2x menos x cuadrado, si x pertenece a 1 y 2, 0 caso contrario. Lo mismo que tenemos ahí. ¿Sí? Bien. Bueno, no era lo que tenemos que hacer, pero no importa. Valió la pena nada más para ver la diferencia. Lo que yo quiero buscar es la probabilidad, la densidad condicionada de x dado y menor a 1/2, o sea que en realidad lo que me interesa es esta de acá. ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Sí? Puede pasar, por ejemplo, si yo quiero buscar una función de densidad condicionada a x, o sea que la condición sea x, tendría que usar esto, ¿sí? Y después yo podría preguntar que la condición sea que x esté entre 0 y 1/2.
Pero si x que esté entre un 0 y un medio, sería usar solamente esta parte, ¿no es cierto? Para hacer ese cálculo. Pero eventualmente la condición podría ser que x esté entre un medio y 3 medios. Entonces, uso tanto esto como esto. Ese es el cálculo de probabilidad como lo vimos antes. O sea que no cambiaría. Lo importante es llegar a esto. ¿Sí? Después, ¿qué define la condición y qué parte uso? Va a depender de los valores de x. ¿Sí? Si yo digo la probabilidad de y dado que x sea menor a 3 medios, tengo que usar las dos. Menor a 3 medios, ¿qué sería? X entre 1 y 2 y después X entre 1 y 3 medios, usando esta estructura funcional. Pero eso sería un cálculo de probabilidad ya. Se parecía a lo que vimos antes. O sea que la herramienta la tienen, digamos. O sea, lo importante es llegar a esto bien y después para el cálculo de la probabilidad es lo mismo que venían haciendo anteriormente en la unidad 2. ¿Sí? ¿Está claro la pregunta esa? ¿Sí? Déjenme sacar esto porque... Creo que me muevo demasiado de una punta a la otra y ya me agito. Bien, descartado. Necesito esta entonces, ¿no es cierto? Ok, esta la elimino. Era un paréntesis, nada más. ¿Sí? Ahora, la condición es que y sea menor a un medio. O sea que lo que tengo que buscar para el denominador de la función de densidad condicionada, ¿no? El denominador de esa función de densidad es la probabilidad de que y sea menor, a un medio. Y esto es integrar de y entre 0, que es el mínimo valor que puedo asumir, y un medio. Integro, no sé si tengo el resultado, ojalá. ¿Completo? No, 3 octavos. 3 octavos me da, resolviendo todo, ¿no? O sea, integro y aplico barro, pongo el resultado acá, sí. Esto es 3 octavos. Va, solo esa parte. Esto es c cuadrado sobre 2, ¿sí? Más un medio por c. Y esto entre 0 y un medio. Aplico barro, evalúo en un medio, ¿sí? Y después el resto, esto evalúo en un medio en 0, y ahí va a ser 0, ¿sí? Y todo esto me da 3 octavos si lo que tengo está bien hecho, ¿sí? O sea, este es el resultado del parcial del año pasado, así que si lo tengo mal, lo corregí mal. Así que 3 octavos, ¿sí? Ese es el denominador de la función de densidad condicional que estoy buscando, ¿ok? Ahora, el numerador, ¿qué va a hacer? Integrar a la función de densidad conjunta, ¿sí? En la condición, o sea, en y, para que y sea menor a un medio, pero acá sí teniendo en soporte porque estoy considerando la función de densidad conjunta. ¿Ven? Entonces, borro esta partecita. Y quiero. Entonces, voy a integrar a la función de densidad conjunta, que es x, es la conjunta, ¿sí? Con respecto a la variable de la condición, o sea, con respecto a y. Pero acuérdense, acá estoy integrando la... ¿sí? Y si integro con respecto a y la conjunta, tengo que tener en cuenta el soporte. ¿Ok? Entonces, acá voy a poner, pongo en términos genéricos menos infinito infinito. Ustedes saben que eso es interceptar el soporte, ¿no es cierto? Entonces, ahora, voy acá. Vamos a la gráfica. Estoy integrando
Estoy integrando con respecto al soporte, ¿sí? A la función de densidad conjunta con respecto a C. ¿Sí? Límite inferior, C menor a un medio. Tengo que condicionar con respecto a C a menor a un medio, ¿no es cierto? Un medio, o sea que quiero calcular la probabilidad, perdón, acá está, con respecto a C, no es hasta infinito, sino hasta un medio, que es lo que me establece la condición. ¿Sí? Si no, estoy buscando una marginal. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Claro el error que tuve recién? Sí, sí, voy a menos infinito, a más infinito, en realidad es la búsqueda de la marginal, que es lo que hice hace un rato. ¿Sí? Entonces, lo que me establece es menos infinito hasta un medio, porque quiero que C sea menor a un medio. O sea que tengo que buscar esto. ¿Ok? Ahora está bien. ¿Ven? Quiero calcular a partir de esto, entonces, la probabilidad que C sea, no la probabilidad que C sea menor a un medio, sino la integral con respecto a C para C menor a un medio. ¿Sí? Entonces, listo. Tengo que buscar cuál es el límite inferior y el límite superior. Pero fíjense que acá, de nuevo, va a depender de los valores de X. ¿Sí? Fíjense que acá el límite inferior siempre es 0. Y el límite superior, esta recta. ¿Pero esta recta hasta dónde? Hasta este punto. ¿Sí? Cuando llego a este punto, ¿qué pasa? El límite inferior sigue siendo 0, pero el límite superior, ¡tac!, se acabó acá. ¿Sí? Porque la restricción es que Y sea menor a un medio. ¿Sí? O sea que no me puedo pasar acá, no puede seguir siendo la recta. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, acá cambian los límites de integración. Si cambian los límites de integración, cambia la estructura funcional. ¿Sí? Porque cuando aplique Barrow, va a cambiar esa estructura funcional con la cual me quede la función. Bien. Sí, por acá, entonces, ¿este qué punto es? Esta recta era de 45 grados, o sea que cuando es un medio, acá abajo X, ¿cuánto es? Un medio. O sea que, mientras X esté entre 0 y un medio, voy a integrar la función de densidad conjunta entre 0 y esta recta. ¿Sí? Después, el límite inferior para el siguiente tramo sigue siendo 0 y el límite inferior sigue siendo esta recta, pero hasta este punto. Porque en este punto el límite inferior deja de ser 0 y pasa a ser la recta. ¿Sí? O sea que este punto, fíjense que me define otra área. Límite inferior 0, límite superior siempre un medio. Pero cuando X es mayor a 1, el límite inferior pasa a ser esto, ¿sí? La recta, y el límite superior sigue siendo un medio. ¿Sí? Y X, ¿desde qué valores asume? 0, obviamente todos estos, pero solamente este punto. ¿Por qué? Porque para valores como Y es inferior a un medio, X no puede asumir valores mayores al que le corresponde a este punto, a esta intercepción. ¿Sí? Que eso sería 3 medios, ¿no? ¿Sí? 3 medios porque evalúo en esta función, ¿sí? X igual, C igual a un medio, despejo X y me da los 3 medios. ¿Estamos? O sea que en realidad voy a tener que dividir en 3 partes. ¿Sí? Una parte que me va a dar una estructura funcional cuando X esté entre 0 y un medio, otra parte cuando X esté entre un medio y 1, y otra parte que va a corresponder para X que está entre 1 y 3 medios. ¿Sí? Y van a ser 3 partes distintas de nuevo porque van a cambiar los límites de integración, y si cambian los límites de integración va a cambiar la estructura funcional, o sea que cada estructura funcional va a corresponder a una parte de X. ¿Sí? Y el soporte completo de X va a estar dado entre 0 y 3 medios, pero va a estar dividido en 3 partes con 3 estructuras funcionales distintas. ¿Ok? Así, ¿no? Entonces, resolvamos por... Bueno, lo hagamos por cada parte así... Veamos entonces para X que pertenece al intervalo 0, 1 medio, voy a integrar la función de densidad conjunta, que la estructura funcional tiene X, pero es conjunta,
con respecto a C, integrando, ¿sí? Entre lo que quieren, entre C menor a 1/2, pero atendiendo el soporte, ¿sí? Y esto va a ser entonces como límite inferior 0, como vimos, y como límite superior la recta, ¿sí? De X. Va a quedar en función de X. Entonces vas a poder calcular la probabilidad que X para cualquier intervalo, para esa condición. Hago la cuenta, como dije al inicio, hago la cuenta directa, ¿sí? O sea, yo estoy haciendo un paso intermedio acá, pero podría ser la cuenta directa del numerador, la probabilidad conjunta, como les mostré antes, ¿sí? De todos modos, es lo que pedimos siempre, sé que van a tener que hacer esto, así que lo vamos a hacer. Entonces, límite inferior 0, límite superior la recta de 45 grados. Esta, que es X, ¿sí? Perdón, 1. ¿Sí? Entonces, integro con respecto a C, X es una constante, entonces esto es X por C, entre 0 y X, ¿sí? Esto es X cuadrado, ¿no? Menos, esto evalúa en 0, X cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que, la primera parte, ¿qué va a ser? X cuadrado, y esto para X que pertenece a ¿qué? A 0,1. Más, ¿sí? ¿Bien? Esto lo descompuse en 3 partes, ¿sí? Esta es la primera parte, ¿bien? Y agrego la indicadora, ¿sí? Para saber a qué valores de X corresponden, ¿sí? Acá no le agregué, porque lo puse acá. Esta que es tanto, pertenece a tal intervalo, la integral es esto, pero cuando la incorporo acá, va con la indicadora. ¿Por qué? Porque después voy a agregar los otros términos. ¿Sí? Si agrego los otros términos, no puedo meter todos los términos en la indicadora. ¿Por qué? Porque después voy a cometer el error de que eso pasa mucho, digamos, las parciales, me olvido poner la indicadora, entonces después sumo, ¿sí? O resto lo que tengo en el primer término con el tercer término y no. Son estructuras funcionales distintas. ¿Sí? Pertenecen a espacios distintos. ¿Sí? Voy a la segunda parte. ¿Sí? La parte 2. Que va a ser para X que pertenece a 1/2, 1, ¿no? La integral es la misma, ¿sí? Porque la integral indefinida es la misma, lo que cambian son los límites de integración. ¿Cómo? Pablo, ¿por qué sos no, lindo? Está bien. No, está bien. Perdón, me la comí. Estoy viendo cómo se mueve X. Estaba pensando en poner el indicador al mismo tiempo que estaba... X se mueve entre 0 y 1/2. ¿Sí? Y en realidad. 0, y esto es 1/2 para X que va entre 1/2 y 1. Así. Integro. La integral indefinida es la misma, lo que cambia es cuando la defino C en ese intervalo, entonces esto me queda. Esto es evaluado en C, ¿no? Entonces me va a quedar 1/2 de X. ¿Ven? ¿Estamos? Entonces, esto va a ser más, borro esta partecita, ¿sí? Un medio de X por la indicadora de X que está entre 1/2 y 1, ¿sí? Y me falta la parte 3, que sería X que pertenece al intervalo 1, 3/2. O sea que, de nuevo, integro con respecto a C, límite inferior es la recta, C, esta recta, que es
evaluada sería x menos 1, ¿sí? Y el límite superior, el 1 medio, ¿sí? Entonces, esto sería x por c, ¿sí? Valuado entre x menos 1 y 1 medio, o sea que esto es x por, esto valuado en 1, 1, menos esto valuado en x menos 1. ¿Sí? Esto es x, ¿sí? 1 menos x más 1. ¿Bien? ¿Está bien? Sí. ¿Bien? O sea que esto me queda... era un medio. Esto, un medio, gracias. Entonces, sería 3 medios, ¿no? Sí. Si distribuyo esto y esto lo puedo sumar, o sea que me queda 3 medios por x, ¿sí? Menos x cuadrado. ¿Está bien? Voy acá. Y reemplazo esta otra parte y me va a quedar más. Entonces, todo esto. 3 medio x menos x cuadrado. Abro corchetes, ¿sí? Porque voy a multiplicar por el indicador que corresponde a toda esta estructura funcional, ¿sí? O sea que esto sería por 1, la indicadora de que x pertenezca al intervalo 1 medio, no, 1, 3 medios. ¿Sí? Yo no pongo este corchete, es como cualquier operación matemática, este indicador está impactando solamente en x cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso es que pongo ese corchete, ¿sí? Un paréntesis, ¿sí? Para indicar que efectivamente este indicador corresponde a los dos términos. ¿Bien? ¿Estamos? Fíjense de nuevo que un error muy común, muchas veces escribimos, hacen esta división correctamente, no ponen las indicadoras y después terminan sumando términos que no corresponden sumar. ¿Sí? Este x cuadrado con este x cuadrado, ¿sí? Si no pongo la indicadora, eventualmente los cancelo, ¿sí? Porque son opuestos, y va a desaparecer, pero no. Esto era para para estos valores de x que están entre 0 y 1 medio, y esto corresponde para x 3 medios. ¿Sí? ¿Estamos? Este es el numerador entonces. Ahora, la función de densidad condicionada, ¿sí? Yo me voy a ahorrar un poquito de acá si no tengo que copiar todo nuevo. Este será el numerador, este integral, entre menos infinito y 1 medio, que lo tuve que hacer, ¿sí? Para interceptarlo correctamente con soporte. ¿Bien? Ahora, yo me voy a ahorrar unos pasos y voy a poner función de densidad condicionada. Esto va a ser f de x dado y, ¿sí? Y esto va a ser x dado que y es menor igual a 1 medio, ¿sí? Fíjense que acá no le puse ningún valor de x, ¿sí? X genérico. El numerador que tenía dividido la función de densidad marginal, ¿sí? En la condición, ¿sí? Que es la probabilidad que y sea menor a 1 medio, que habíamos calculado antes, que es 3 octavos. O sea que va a ser todo esto. Dividido 3 octavos, ¿sí? O todo esto multiplicado 8 tercios, ¿sí? Sería equivalente. ¿Ok? ¿Estamos? Fíjense que esto es completo, ¿no? Esto lo puedo distribuir después, ¿no? En cada término, si quisiera, digamos, y demás. Puedo distribuir el 3 octavos en cada término y simplificar cuando corresponda, ¿sí? Ahora,
Yo quiero calcular la probabilidad de que x esté entre 1/4 y 3/4. ¿Sí? Eso lo voy a escribir directamente a la cuenta. Así no lo... Pero fíjense que la probabilidad que quiero calcular, es usando esa función de densidad. Fíjense una cosa. Esta función de densidad ya depende de x nada más, ¿no? Si no aparece más nada porque ya le di los valores que podría asumir ya. Entonces esta función nunca tiene que depender de y. ¿Sí? Al condicionar por y, solamente función, ¿sí?, de x, o sea que y no tiene que aparecer en ninguna parte acá. ¿Vean? Ahora, tengo que buscar la probabilidad de que x entonces esté entre 1/4 y 3/4 usando esta función. 1/4 está por acá. ¿Ven? Ups, 1/4. Y 3/4 acá, ¿no es cierto? ¿Sí? En realidad no hace falta usar esta gráfica porque esta gráfica ya no me sirve más, porque tengo que usar directamente la función de densidad de x. ¿Sí? Esto de acá. La función de densidad condicional. Así que lo voy a usar acá. Entonces, entre 0 y 3 medios, ¿sí?, con estructuras funcionales distintas en cada tramo. ¿Sí? Y yo quiero calcular la probabilidad de que x esté entre 1/4, que sería por acá, y 3/4, que sería por acá, ¿cierto? O sea que para calcular esta probabilidad tendría que usar, ¿qué cosa? Parte de la primera parte de la estructura funcional y parte de la segunda. ¿Sí? Que eso lo puedo ver con las indicadoras. ¿Sí? O sea que, si quiero calcular esta probabilidad, la probabilidad de que x pertenezca al intervalo 1/4, 3/4, dado que c es menor o igual a 1/2, usando esta función de densidad, va a ser igual a la integral. Esto es una constante, ¿sí? Lo voy a sacar afuera, ¿sí? Y como está dividiendo 3/8, ¿sí?, esto, producto de los extremos por el producto de los medios, sería equivalente a 8/3. ¿Sí? Todo lo que sigue, porque todo lo que sigue corresponde a esto de acá, sería el numerador. ¿Ok? Entonces, por la integral, esta parte la tengo que usar, ¿sí? Entonces sería integral con respecto a x, obviamente, de función de x, ¿sí? Para x que va desde dónde? Desde 1/4 hasta el máximo valor que pueda asumir para ese tramo de la función. Desde 1/4 hasta 1/2. Más, entre 1/2 y 3/4 sería esta parte de la función de densidad que tengo que usar. O sea que va a ser la integral de 1/2 de x, diferencial de x, para x que va entre 1/2 y el 3/4. Y de nuevo, de 8/3, ¿sí?, era el denominador este, ¿sí?, que está multiplicando todo. ¿Sí? Por eso pongo este corchete, ¿sí? Que de nuevo lo podría haber distribuido en cada término y resolver eso lo pueden hacer libremente. ¿Sí? Esto ya lo saben hacer. ¿Sí? No tengo ese resultado. Tengo un 0,3054 por acá, pero pónganlo en dudas. No importa, lo importante es esto. Estos ya son cuentas, ¿eh? Las cuentas las saben hacer. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dos? Si hubiera tenido que calcular la probabilidad, no sé, un cuarto
puedo usar, y un valor mayor a 1, voy a tener que usar los 3 tramos de la función. ¿Sí? O sea que, o eventualmente un solo tramo. Si hubiera preguntado la probabilidad de que x sea menor a un cuarto. Con el primer tramo ya estaba. ¿Sí? Eventualmente, esto es otra cosa, si a mí me piden la probabilidad de que x sea mayor a un cuarto, mayor a un cuarto. De que sea mayor a un cuarto, ¿qué sería? Un cuarto, bueno, esto de acá. Mayor a un, x mayor a un cuarto abarcaría las 3 partes de la función de densidad continua. ¿Sí? O sea que tendría que usar las 3 partes. Mayor a un cuarto. Pero si la densidad es una función de densidad, condicionada por una función de densidad, la integral en todo el soporte que es igual a 1. O sea que si yo integro entre 0 y 3 medios usando las 3 funciones, tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor a un cuarto, ¿sí? No voy a poner laburar e integrar en las 3 partes. Yo sé que con el complemento, la probabilidad de que sea menor a un cuarto, uso solamente el primer tramo, hago una sola cuenta, ¿sí? Y después hago la diferencia. O sea que todo lo que vieron antes lo sigo aplicando acá. ¿Sí? ¿Bien? O sea que pensemos un poquito a veces antes de hacer, porque ahí sí, en el apuro, cuando uno está haciendo evaluación, obviamente vamos a eso, pero por ahí muchas veces conviene, ¿sí? Ver las alternativas, ¿sí? 30 segundos, un minutito, ver qué alternativas tenemos y evaluar si hay alguna que implique menos cómputo. ¿Sí? Bien, ¿dudas? Esto lo chequea, ¿no? O sea, está ahí un número volado por ahí. ¿Sí? A mí me dio, profe, 11/36, que es 0,3055 periódico. 0,30. Bueno, Sí, acuérdense que hay acá una cuestión de redondeo puede haber, ¿no? Por cómo usaron los límites y demás. Pero es más o menos este valor. sí, me dio 0,3055 periódico. Una cosa, digamos, en un ejercicio, obviamente, lo relevante es todo esto, ¿no? Esto después de una cuenta aproximada, a menos que me pongan un 1, algo o menos 0, y chau. ¿Sí? Pero definición de probabilidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Yo no hago las cuentas en general. O sea, no siguen el ejemplo, en el parcial lo tienen que hacer, pero digamos, el trabajo es lo otro. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Allá? Sí. Para cálculo de probabilidades, por ejemplo. No, porque ya tuviste en cuenta, o sea, las restricciones las toman en cuenta una sola vez, digamos. Vos cuando haces la doble integral, ¿sí? Vos tomás, estás la restricción, pero si ya la tomaste considerando, por ejemplo, estás integrando primero con respecto a X, y ahí tuviste en cuenta las restricciones, ¿sí? No, no puedes volver, no tomás de vuelta en cuenta las restricciones con Y porque ya están tomadas en cuenta alternativamente. O sea, hay una parte de la estructura funcional que está tomada previamente. Es más, si haces la prueba y volvés a tomar en cuenta la restricción, siempre te va a quedar en función de algo y nunca te va a quedar un valor. ¿Sí? Bueno, vamos. Eh, ¿Dudas con esto? Bien, nos llevó un poco de tiempo, pero quería mostrar algo un poquito más complejo que tenga la estructura eh, del parcial. ¿Sí? Bueno, los que están en el Meet, ¿alguna duda? ¿Todo bien? No, todo bien. Bien. Bueno, cualquier cosa me escriben o activan el audio. Bueno, vamos a pasar a la unidad 4. Que ya empezaron la unidad 4 hace rato, la semana pasada, seguramente sí. La semana seguro pasada completa, la vieron.
Bien. Me voy a saltar un poquito, ya vieron bastante, así que me voy a saltar un poco y voy a ir directamente al grano. Voy a explicar algunas cosas, pero directamente a partir de un práctico. En el step 4 lo que estamos viendo son transformaciones de variable aleatoria, es decir, nosotros tenemos una variable aleatoria que es conocida, que es una función de densidad conocida, y lo que vamos a buscar es la densidad, pero de una transformación de esta variable aleatoria. Es algo que ya vieron en estadística 2, ¿sí? O estadística 1 incluso. Cuando ustedes vieron que tenía una variable aleatoria que tenía distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada, ¿sí? Después decían, che, yo tengo otra variable aleatoria que es una transformación, no sé si lo usaron en esos términos, pero ustedes definían una variable aleatoria z, ¿sí? Que era función de esa x, donde agarro la variable aleatoria que conozco, ¿sí? Le resto una constante, y esa constante que le resto no es cualquier constante, sino que le estoy restando mu, el parámetro mu, la media, ¿sí? Acá tengo parámetros, son valores, ¿sí? Media igual a 50, varianza igual a 1200, ¿sí? Pero fíjense que es una constante, ¿sí? Dividido sigma, y fíjense que esto es una transformación de la variable aleatoria, es una nueva variable aleatoria definida a partir de una variable aleatoria. Esta yo sabía que se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrado, ¿sí? Y después decían, che, si yo hago esta transformación, ¿sí? Que le llamaban estandarizar, ¿sí? Esa es una nueva variable aleatoria que también tiene distribución normal, y la media va a ser 0 y la varianza va a ser 1. ¿Sí? Es lo que vieron en estadística 1. En algunos casos, bueno, no sé si lo demostraron en estadística 2, yo en el curso que doy hago la demostración a partir de un método que vamos a ver ahora, porque termina teniendo una distribución normal también. Pero una cosa, no necesariamente... otra transformación que vieron ustedes en estadística 2, ahora que me acuerdo, que también lo veían, es que si yo agarro, tengo una muestra de muchas variables aleatorias normales y las estandarizo, y las elevo al cuadrado y las sumo, esto tiene una distribución, ¿se acuerdan? En estadística 2, que era Sí, t cuadrado cuadrado. y decían con Sí, n grados cuadrado. libres. Y es una transformación de variable aleatoria. Acá tomé una sola variable aleatoria x y la transformé en otra variable aleatoria z. En cambio, tomo n variables aleatorias, porque en realidad no tomo una, sino que son z1, z2, z3, zn, las elevo al cuadrado y las sumo, ¿sí? Y esto tiene una distribución chi cuadrado, ¿sí? Que esto también, por ahí lo vieron en estadística de la demostración, ¿sí? Ahora bien, estas son transformaciones de variable aleatoria, pero fíjense que no siempre transformo y se tiene la misma distribución de origen. Esta tenía normal, esta también es normal, pero ojo, es otra distribución. El hecho de que cambie los parámetros le transforma en otra distribución, ¿sí? Es la normal, ahora con media 0 y varianza 1. ¿Ven? Y esta toma otra estructura. Partí de normales, de n distribuciones normales, porque tengo n variables, la sumé, elevé al cuadrado, la sumé, y obtuve una distribución de una sola variable, ¿sí? Que a veces le llamaba W a esto, ¿sí? Que tiene distribución chi cuadrado, ¿sí? Si parto de una distribución conocida, le hago alguna transformación y quiero saber cuál es la distribución de esa nueva distribución atendiendo a las características que ya sé de la variable aleatoria original. ¿Bien? Para encontrar esto, hay distintos métodos. Uno de los métodos es el método de la distribución, que es el que vamos a ver ahora, ¿sí? Y después tenemos el método jacobiano, que ya lo empezaron a ver, que lo vamos a trabajar la semana que viene, ¿sí? Y hay algún otro método para variables aleatorias discretas, ¿sí? Que después lo voy a nombrar, nos van a interesar más las variables continuas, ¿sí? Bien, entonces, uno de los métodos que vamos a ver para esto no es el método de la función de distribución, ¿bien? Que lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver directamente aplicado. ¿Qué es el método de la función de distribución? Es básicamente usar la definición de función de distribución, ¿sí? Y el tipo de transformación para encontrar cuál es la forma funcional de la nueva variable aleatoria, la transformada, ¿sí? Vamos a ver directamente un ejemplo. A ver, veamos 4. Veamos el 4.9, de paso usamos método de integración por sustitución, ¿sí? Esto va a ser como, cuando use el método de la función de distribución, voy a usar la definición de función de distribución, y en esencia va a ser como un cálculo de probabilidad, como lo que estuvimos viendo. Solamente que esta recta que fijamos antes para calcular probabilidades ya no son constantes, sino se van moviendo, ¿sí?
Y eso va a generar algunos cambios. Damos el ejercicio 4.9, que acá es una transformación. Si tengo una función de densidad, tengo una variable aleatoria X que tiene una función de distribución logística, ¿sí? Que no sé si la vieron en estadística 2, pero la vamos a usar bastante. ¿Sí? En economía la vamos a usar bastante, van a ver en algún momento. Entonces tengo X, que es una variable aleatoria con esta función de densidad. E a la menos X, 1 más E a la menos X al cuadrado, y X pertenece a todos los reales. ¿Ok? Es una función de densidad. Y después tengo una transformación, tengo una nueva variable aleatoria C. Falta el cuadrado, sí. Puse el paréntesis y me cambié el cuadrado. Fíjense que tengo una variable Y que es igual a 1 sobre 1 más E a la menos X. Es una transformación de esto, o sea, agarré a esta, es una transformación de X. ¿Sí? Acuérdense que la variable aleatoria acá es X, ¿no? Y X tiene esta función de densidad. ¿Sí? Entonces, es una transformación, tengo 1 sobre 1 más la constante E elevado a esa X, la negativa. ¿Sí? Una cosa, acá es parecida, la transformación es parecida a lo que tengo acá, a la función de densidad. Pero que lo importante es que una transformación de X, no me importa tanto la estructura funcional, ¿sí? Justo es parecida. ¿Vean? La transformación que hago, pero no necesariamente tiene que tomar una forma parecida a esta. ¿Sí? Podría haber tomado X al cuadrado, y es otra transformación. ¿Sí? Y quiero demostrar que esto tiene una función, o sea, acá me lo dice, a la función que voy a llegar. Uniforme, 0, 1. ¿Sí? Donde el mínimo valor es 0, el máximo valor 1, es el soporte. ¿Sí? Es la típica función de distribución uniforme que vimos en la unidad 2. ¿Sí? Seguramente vieron algunos, yo no lo di, pero en algunos de los videos estaba, ¿sí? O en los libros está. ¿Bien? Acuérdense que si esto tiene función de densidad C, la estructura de densidad C va a ser igual a 1, ¿sí? Es uniforme, por la indicadora para X que pertenece a 0,1. Esta es la estructura de densidad a la que voy a llegar. Fíjense que la densidad es esta, y yo voy a llegar a una densidad como esta, simple. La constante 1 por la indicadora que me indica el soporte, nada más. ¿Sí? ¿Pero Pablo de I o de X? De I, gracias. Ah, gracias. Gracias. Es función de I. Muy bien la observación. ¿Sí? Claro, esta Y, por eso le decía antes, no es que estoy usando esta transformación. Yo a X la transformo y le hago esta transformación. Pasa que justo me quedó una transformación que es parecida a la función de densidad. Pero no necesariamente va a ser eso. Por ejemplo, en el caso que les mostraba recién del H cuadrado, las zetas, la estructura de la densidad de la Z es la normal 0,1 que conocemos. ¿Sí? Sobre de bla, bla, bla. ¿O no? La transformación era la suma de la Z al cuadrado. ¿Sí? Acá justo una transformación que es parecida a la función de densidad. O sea que, Pablo, una preguntita. Estaría bien decir que esta Y no es necesaria, o sea, no es variable aleatoria, sino aleatoria. Es variable aleatoria. Es porque es una función de variable aleatoria. Entonces bien, es una variable aleatoria, pero yo quiero saber qué distribución tiene esta variable aleatoria. Claro. Es una variable aleatoria que es función de otra variable aleatoria. Es una transformación de otra variable aleatoria. Es más, acá en lugar de X minúscula, le pondría X mayúscula, para indicar que es una variable aleatoria. Porque acá va menos X, ¿se acuerdan que para las variables aleatorias usamos mayúscula? Entonces sería 1 sobre 1 más E a la menos X mayúscula, que es variable aleatoria. Entonces esta Y es una función de variable aleatoria, que es
la incógnita es la función de densidad. No se Ahora, escucha. ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la trama hacia atrás. ¿Sí? A ver cómo llegamos a esto. ¿Sí? O sea, nosotros ya sabemos quién mató, ¿sí? ¿Quién fue el asesino? Ahora, ¿qué necesitamos saber? ¿Cómo fue el proceso para el crimen? ¿Bien? ¿Cómo? La logística. La de arriba es logística. La logística se usa mucho para modelos de aprendizaje automático, eso de clasificación de créditos, de default y demás. Sí, si alguien curiosidad por método de machine learning y demás, se usa mucho eso. ¿Sí? Bien, ahora, el método de la función de distribución, ¿qué implica? Que voy a encontrar la función de distribución de C. ¿Sí? O sea, voy a buscar la función de distribución de Y. O sea, yo quiero llegar a la función de densidad. ¿Sí? Pero no, como lo dice el nombre, esta función, voy a partir de la función de distribución y después que obtengo la función de distribución, es fácil encontrar la función de densidad porque la derivo. ¿Sí? Derivo la función de distribución, me da la función de densidad. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es partir de la definición. ¿Cómo defino la función de distribución de Y? Es la probabilidad de que la variable aleatoria Y sea menor o igual a un Y chiquito, ¿o no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo? Es que voy a integrar la densidad. Pero espera. O sea, pero fíjate que yo estoy partiendo acá, todavía no tengo X acá, ¿no? Yo lo que estoy buscando es la probabilidad de que Y sea menor o igual a Y chiquita. Y acá lo que tengo es la función de densidad de X. ¿Sí? Voy a usar la función de densidad de X, ahora vamos a ver, para calcular esta probabilidad. ¿Sí? Ahora, esta esa Y, fíjense, aquí es igual a 1, por cómo la definí, una transformación. 1, o sea que esto va a ser la probabilidad de 1 sobre 1 más E a la menos X. ¿Sí? Y fíjense que acá yo tengo esto, ¿sí? Esto es una probabilidad en términos de Y, de la variable aleatoria Y. ¿Sí? Pero ahora cuando paso a esto, voy a poder utilizar, ¿sí?, la función de densidad de X, porque la tengo acá X, como variable aleatoria para calcular esta probabilidad. ¿Sí? Yo puedo definir un conjunto boreliano Y, ¿sí?, que sea igual a X, que pertenezca a los reales, tales que 1 más E a la menos X sea menor o igual a Y. Fíjense que esto es un conjunto de valores de X. O sea que puedo calcular la probabilidad asociada a un conjunto de valores de X, pero siempre y cuando cumplan con esta restricción. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué D? Perdón. Esto, una B larga. Sí, como un boreliano. Sí, un BD. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría acá? Este chiquito no es variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria, ¿quién es? Entonces, ¿qué va a hacer? Despejo. ¿Sí? Despejo X, lo dejo en función de X y uso la función de densidad de X. ¿Sí? Entonces, esto de acá le voy a cambiar. Paso de algo que acá tengo P de Y, porque esto usa la función de probabilidad de Y que no la conozco, y acá puedo usar la probabilidad de X. ¿Sí? La función de densidad de X. ¿Sí? Entonces, despejo y esto acá es igual a P. Bueno, invierto los miembros, ¿sí? Hago la inversa de cada miembro y esto me va a quedar para despejar, ¿no? Porque quiero despejar X. ¿Sí? Entonces dejo este en el numerador y que va a ser igual a 1 más E a la menos X, y acá voy a tener C, perdón, 1 sobre C menos 1. ¿Sí? Invertí ambos miembros, pero cuando hago eso, ¿qué pasa con la desigualdad? ¿Sí? Cambia el sentido de la desigualdad, entonces esto es, ¿sí?, la probabilidad de que 1 más E a la menos X sea mayor a Y a la menos 1. ¿Sí? Sigo por acá.
Sigo despejando porque quiero despejar completamente X. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual. La probabilidad de que a la menos X, ¿sí?, sea mayor o igual a menos 1 menos 1. ¿Está bien? Tengo que despejar X. Esta X mayúscula, ¿no? ¿Qué hago ahora? Logaritmo. Natural. Si aplico logaritmo, me va a bajar esa X, ¿no es cierto? S menos X. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar la probabilidad de menos X por el logaritmo natural de X a 1. ¿Bien? Mayor o igual a logaritmo natural de Y menos 1 menos 1. ¿Estamos? Y esto multiplico por menos 1 ambos miembros, ¿sí?, para que me quede positivo X, y esto me va a quedar la probabilidad entonces que X sea menor, ¿sí?, multiplico ambos por términos por menos 1, entonces me queda de nuevo menor o igual a menos logaritmo de C menos 1 menos 1. ¿Sí? Fíjense que pasé de algo, de buscar la función de distribución de X, donde tenía que calcular la probabilidad de que C sea menor o igual a C, chiquito, pero teniendo en cuenta la densidad de C, a esta función de X, entonces puedo calcular directamente usando la función de densidad, ¿sí?, marginal de C. ¿Qué tengo que hacer? ¿Despejar para qué? Para que me quede mucho más sencillo resolver esta probabilidad. Tengo que calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a esto. Esto de acá a la derecha es una constante. Este Y chiquito es una constante, ¿sí?, arbitraria, desconocida, pero es una constante. No. Y va a poder asumir cualquier valor dentro de los valores que le va a permitir el soporte, como vamos a ver. ¿Sí? O sea, está determinado, pero es una constante. ¿De acuerdo? O sea que si yo quiero calcular la probabilidad que X sea menor o igual a esto, estoy calculando la probabilidad que X sea menor o igual a una constante. ¿Bien? Entonces, la función de densidad de distribución de Y es igual a ¿qué cosa? A la integral de la función de densidad de X, ¿sí?, a esta probabilidad de acá. Lo copio de nuevo así no nos olvidamos. La probabilidad de que X sea menor o igual a menos logaritmo natural de C menos 1 menos 1. ¿Sí? Y esto que es resolver una integral, lo de siempre. ¿Sí? Usando la función de densidad de ¿quién? De X. ¿Sí? Que es la variable aleatoria en cuestión. O sea que esto va a ser la integral de la función de densidad de X, que era igual a E a la menos X sobre 1 más E a la menos X al cuadrado, diferencial de X, integrado, ¿sí?, X menor o igual a esto. X asumía cualquier valor en los reales, o sea que voy a integrar desde menos infinito hasta este valor, hasta menos logaritmo natural de Y menos 1 menos 1. ¿Sí? ¿Estamos? Tengo que resolver esta integral, ¿sí? La voy a resolver por sustitución. Tengo que integrar con respecto a X, ¿sí? Entonces, sustitución, voy a definir U. U lo voy a definir como 1 más E a la menos X, ¿sí? Tengo que buscar diferencial de U, ¿sí? Diferencial de U a qué es igual a la derivada de U por el diferencial de X, ¿sí? O sea que la derivada de esto es constante, me va a quedar menos E a la menos X por diferencial de X. ¿Ok? Voy a reemplazar acá por la integral de indefinida primero y después hago el cambio de variable, ¿sí? Porque el cambio de variable de una indefinida. Entonces voy a tener, fíjense acá,
diferencial de x, bueno, acá depende cómo lo resuelven en la matemática, pero fíjense que diferencial de u es igual a e a la menos x por diferencial de x. ¿Sí? ¿Y eso lo tengo acá o no? O sea que toda esta expresión la puedo reemplazar por ¿quién? Menos diferencial de u es igual a e a la menos x diferencial de x. O sea que todo esto que está en azul lo reemplazo por ¿qué? Por menos diferencial de u. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, esto es matemática. Sobre esto, pero esto, habíamos hecho cambio de variable, es u. ¿Sí? O sea que esto es sobre u cuadrado. ¿Bien? O sea que esto en realidad es la integral, puedo sacar el menos afuera, ¿sí? De 1 sobre u cuadrado diferencial de u. ¿Sí? Esto va a ser igual, bueno, esta acuérdense que es equivalente a u. ¿Esto? ¿Se ve? ¿Sí? O sea que esa integral va a ser u a la menos 1. ¿Bien? ¿Se ven? Menos, sí, u a la menos 1 sobre menos 1, ¿no? ¿Se ven? Y esto va a ser menos 1, ¿sí? ¿Se ven? Es la integral indefinida, ¿no? No la definí todavía. Bueno, sigo acá con la integral definida. Entonces eso va a ser, hago el cambio de variable nuevamente. ¿Sí? Entonces esto va a ser la integral. Perdón, eso no es la integral. Esto va a ser u igual a u a la menos 1. Perdón, la 1. Cambio a u de nuevo por si igual. ¿Sí? U va a quedar igual a 1 más e a la menos x. ¿Sí? Acuérdense que esto vuelve a reemplazar a u por si igual. ¿Sí? Ahora sí, valúo entre menos infinito y menos logaritmo natural de y a la menos 1. Ah, me olvidé de la menos. Gracias. Listo, lo pongo un sobre y es fácil. Así resuelvo 1 más e a la menos x. ¿Sí? Todo esto sería u a la menos 1. Gracias por avisarnos. ¿Sí? ¿Se ven? Tengo que resolver esto ahora. ¿Sí? Bien, voy acá. Entonces, resuelvo estrés acá. Primero, valúo en el límite superior. ¿Sí? Entonces me va a quedar 1 sobre 1 más e menos x, pero x a qué sería igual. A todo esto, ¿no? O sea que sería a la menos logaritmo natural de y menos 1 menos 1. ¿Sí? Estamos. Parece que acá hay un menos adelante, o sea que esto me va a quedar positivo. Bien. Menos esto, entre comillas, valuado en menos infinito, que en realidad sería tomar el límite, digamos, porque es una tendencia, ¿sí? Cuando hablamos en infinito, o sea que esto sería menos el límite de 1 sobre 1 más e a la menos x, cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí?
acá, como tiende a menos infinito, y acá x está en el denominador con signo negativo, ¿sí? Todo este denominador, ¿a dónde va a tender? A infinito, o sea que este cociente va a tender a 0. ¿Bien? Esto es igual a 0. ¿Sí? Y esto de acá, bueno, acá me quedaría menos y menos, entonces esto me queda más, ¿no? Así me deshago de esto. ¿Eh? Pero esto de acá, que es igual. Definición de logaritmo. Acuérdense que e elevado al logaritmo natural de u, de cualquier variable de u, es u. Sí, definición de logaritmo. ¿Sí? Logaritmo es el número que tengo que elevar, sí, para que me dé ese número. U. ¿Sí? Elevado a ese logaritmo es u, entonces. Entonces, esto de acá, ¿qué va a ser igual? ¿Cuál sería mi u acá? C menos 1 menos 1, ¿no? O sea que esto es igual a 1 sobre 1 más, de nuevo, el argumento que tengo en el logaritmo, ¿sí? Más c menos 1 menos 1. Menos todo esto que da 0. ¿Está bien? Sí, de nuevo, acá es esta definición del logaritmo. ¿Ven? Es eso, básicamente, donde el u es todo el argumento que tengo en el logaritmo. ¿Sí? El argumento del logaritmo es c menos 1 menos 1. ¿Sí? Por eso es u, entonces acá que me queda, mi u. Profe. Y esto ya lo tenía de antes. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre, sí, tengo un signo positivo acá, esto es negativo, estos 1 se cancelan, entonces me queda 1 sobre c a la menos 1 o c. ¿Sí? Esto es la función de distribución, ojo, no encontré la función de densidad. Pero una cosa que no hice, porque no quería mezclar, era buscar el soporte, porque tendría que ver el soporte de c. El soporte de c, ¿de quién depende? Del soporte de x, porque es una función de x. ¿Sí? Y, como vimos, era igual a 1 sobre 1 más e a la menos x al cuadrado. Es una transformación monótona de x, ¿sí? Cuando x crece, y cuando x decrece, y decrece. ¿Sí? Entonces, x asumía valor en todos los reales, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una función monótona creciente, o sea que directamente debería ver qué pasa cuando x tiende a infinito y qué pasa cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué valores asume c? ¿Sí? Entonces, veo dos cosas. Voy a buscar entonces qué sucede cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Menos infinito. ¿Bien? Sí. ¿Cuál? Ah, no, gracias. Me confundí con la función de densidad. Esto. En realidad, justo por la estructura es lo mismo, pero es verdad. Entonces, veo límite. Menos x cuando x tiende menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, esto que es igual a 0. O sea que c no asume valores menores a 0. ¿Sí? Y cuando x tiende a infinito, fíjense que este término, ¿sí? Tiende a 0. ¿Sí? Porque tengo e a la menos x. ¿Sí? Esto es como si fuera 1 sobre e a la x. Entonces, cuando x tiende a infinito, este término tiende a 0. ¿Sí? Y estos son constantes. O sea que este límite es 1. ¿Sí? Y c, puedo verlo acá viendo la derivada primera, ¿sí? Es estrictamente creciente, o sea que c asume valores
entre 0 y 1. ¿Bien? O sea que esta parte de la función de distribución que acabo de encontrar es para y que está entre 0 y 1 nada más. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No tengo otro tramo de x. ¿Sí? Ya está abarcado todo acá. ¿Qué significa eso? Que la función de distribución para y menores a 0, ¿cuánto es? 0. Y para mayores a 1, una vez que llego a esto, ¿qué pasa? Acumulé toda la probabilidad, va a ser siempre 1. ¿Sí? O sea que en esencia, la función de distribución de y va a ser igual a y si x pertenece a 0, 1, ¿sí? Lo que vimos recién. ¿Cómo? Sí. Gracias. Función de y. Cuando y pertenece a 0, 1, ¿cómo? No, acá lo voy a cerrar para que me complemente todo, pero en realidad como es un punto no va a pasar nada, ¿sí? Porque es continuo. ¿Sí? Entonces, en realidad podría tomarlo así. Cerrado y abierto. ¿Sí? Cerrado por izquierda y abierto por derecha. Va a ser 0, porque antes de y igual a 0 no acumulé nada, o sea que va a ser 0, sí. Y es menor a 0, ¿sí? Y va a ser 1, una vez que integro, ¿sí? Evalúo acá, fíjese que va a ser igual a 1 la función de distribución acumulada. Y esta es la función de distribución. Si quiero buscar la función de densidad, que es lo que me pidieron, lo que ya vimos. La derivada con respecto a la variable de la función de distribución. Pero acá lo puedo poner directamente con una indicadora, ¿sí? O sea que la derivada de esto va a ser 0, de esto va a ser 0. Lo que me importa es esto, la derivada de y con respecto a y igual a 1. ¿Sí? Y le voy a agregar la indicadora para que sea la función de densidad de y. Pongo abierto 0, 1, pero de nuevo porque acá es continuo, entonces no me hago mucho ruido con los intervalos, ¿sí? Con los límites de los intervalos. ¿Ven? Fíjense que a partir de la función de distribución, de la definición, reemplacé a y por la estructura funcional que la relaciona con x y me quedó en función de x y después trabajo algebraico de despejar y dejarlo en función de x para poder usar la función de densidad de x. Y después uso la función de densidad de x como cualquier cálculo de probabilidad. Solamente que cuando hago el cálculo de probabilidad, ¿qué sucede? Este valor de y, todo esto es una constante, solamente que y está indeterminado, entonces me queda en función de y, que después va a terminar siendo una variable aleatoria. ¿Ven? Bien, ¿dudas con esto? ¿Qué es? Tenemos un montón de tiempo. ¿Cómo? Sí, es un cálculo de probabilidad. En este caso, de intercepción del soporte, de todos modos. Porque si la variable suma de valores entre 0 e infinito, el límite inferior no puede ser. Sí, pero tienen en cuenta las mismas restricciones del soporte que tenemos para cualquier cálculo de probabilidad. El límite superior sí me va a quedar siempre acotado, porque solo acoto un valor de y después cuando despejo, me termina quedando en respuesta. No va a quedar entre menos infinito e infinito nunca, porque si no te va a dar. ¿Ya? El ejercicio nuevo está completo con los soportes, todo definido de esta manera, ¿no?
sea, el ejercicio completo tiene que tener la función de distribución y la estructura. Si yo dejo esto, y no, porque tengo, ¿qué pasaría si yo dejo solamente? No es la función de distribución. Eso es para determinar factor C, pero ¿qué pasa con los otros? ¿Va a ser 0, ¿sí? O va a ser 1, ¿ven? O sea, la estructura completa, y lo mismo que la función de densidad, la estructura completa tiene que incluir, ¿sí? La función indicador para que me indique cuál es el soporte. ¿Ven? Bien. Veamos el 4.14. Vamos a ver una variante ahora, y después voy a hacer una modificación sobre eso. Una cosa, esta función, esta transformación de variable aleatoria, fíjense que parto de una variable aleatoria, o sea, en R1, en X pertenece a R1, ¿sí? Y esta transformación es en R1 también, o sea que es una transformación, una función G, que va de R1 a R1, esta transformación. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando tengo un vector en R2 y hago una transformación que va a R1, o sea, voy a tener una variable aleatoria que va a ser función de dos variables aleatorias, ¿sí? Veamos el 4.14, entonces, donde tengo un vector aleatorio C1 y C2, ¿sí? O X y C, lo mismo, ¿sí? Donde las funciones de densidad son, o la función de densidad conjunta es 3 por C1, ups, la indicadora, y tengo una indicadora que me dice que C1 y C2 pertenecen a, ¿sí? O va a ser 1 cuando se dé eso, y esto es para A igual a un vector en R2, tal que C2 es menor o igual a C1 y todo es menor o igual a 1. ¿Sí? Y tengo una función U que es igual a C1 menos C2. ¿Sí? O sea que en realidad esto resulta de R2 a R2, ¿quién sería? C1, C2, ¿sí? Bien. Antes era de R a R, ¿sí? De R1 a R1. ¿Bien? También lo podemos hacer de R2 a R2. De todos modos, esas cosas van a ser más fácil con jacobiano. Tienen algún ejercicio, un video de R2 a R2 con el método de la función de distribución que es más complicado. No lo vamos a ver. O sea, yo no lo voy a mostrar, tienen un video. Lo más relevante va a ser esto para nosotros, ¿sí? Ahora, el método de la función de distribución, de nuevo, es lo mismo, ¿sí? Que vimos recién. Es un cálculo partir del método. Yo quiero encontrar la función de distribución de U, ¿sí? La aleatoria es igual a qué cosa? A la probabilidad de que U mayúscula sea menor o igual a un U chiquita. Pero ese U mayúscula, ¿qué es? Esta función. ¿Sí? Entonces esto es la probabilidad, fíjense que esto está en la probabilidad en la función de U. Acá tendré que usar la función de densidad de U, que no la tengo. ¿Sí? Pero cuando hago el cambio de variable, si sustituyo, me va a quedar la probabilidad, reemplazo U por su igual, que es de 1 menos de 2, que esto sea menor o igual a un U chiquito. Ese U chiquito es una constante.
arbitraria, pero constante al fin. ¿Sí? Entonces, cuando hago esto, yo me estoy salteando algunas cuestiones de anotación para ir más rápido nada más, pero acá puedo definir un conjunto, como definí hace un rato, el conjunto BC, acá puedo definir el conjunto BU, bla, bla, bla. ¿Sí? Que cumple con esta relación, ¿sí? Básicamente. ¿Sí? Pero esto sería igual a la probabilidad. Yo puedo definir un conjunto, lo voy a definir acá, BU, que va a ser igual a los Y1 y Y2, tales que C1 menos C2 sea menor o igual a U. Fíjense que define un conjunto que está formado por vectores de C. Entonces, esto de acá en realidad es la probabilidad, ¿sí?, de que el vector Y1, Y2 pertenezca al conjunto BU. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que los ordenados Y1 y Y2 pertenezcan a este conjunto. Pero este en el sea Y1 y Y2. ¿Sí? Eso por cuestión de notación, pero en realidad la esencia es lo que estoy haciendo acá arriba. ¿Sí? Entonces acá despejo para que me quede en función de Y2 nada más si quiero. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar igual a la probabilidad, bueno, paso Y2 para allá, me va a quedar Y1 a Y2. O sea que esto me define una recta en el espacio Y1 y Y2, ¿no? Donde U está indeterminado, lo único. Es una constante, pero está indeterminada. Pero para calcular una probabilidad, esto lo voy a usar calculando la función de densidad de, perdón, de Y1 y Y2. Acá no lo voy a poner porque si no me hago lío, no es de X. Usando la función de probabilidad de Y1 y Y2 para calcular esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que usar? Esto, pero teniendo en cuenta qué cosa. El soporte, obviamente. ¿Sí? Calcular esa probabilidad teniendo la intercepción con el soporte. Entonces, de nuevo, lo primero que voy a tener que hacer que es dibujar ese soporte. ¿Sí? El soporte está dado por esto. P2 menor y los dos están en C. ¿Sí? Grafico el soporte. Bueno, está en el primer cuadrante, ya sabemos. Tengo C1 por acá, C2 por acá. Las desigualdades del medio me definen una recta de 45 grados. Y1 igual a Y2. ¿Sí? Y el Y2 está acotado en 1 y Y1 está acotado en 1, ¿no? ¿Sí? Esta es la gráfica de soporte, lo de siempre. Esto me define una recta donde C2 es exactamente igual a C1. Y acá me dice que C2 es menor o igual a C1, C1 mayor o igual a C2, o sea que estoy por debajo de la recta y como es mayor mayor a 0 y C1 es menor a 1, estoy en este triangulito de acá. Ese es mi soporte. ¿Sí? ¿Bien? Ahora, fíjense que es un cálculo de probabilidades, entonces el método, la función de distribución que estoy buscando. ¿Sí? Me dice la probabilidad de que C2 sea mayor a Y1 menos U, que U es una constante indeterminada, pero constante al fin. ¿Pero eso qué me define? Esto de acá. ¿Me define una recta o no? Yo puedo plantear la recta a partir de esto, una recta que sea C2 exactamente igual a C1 menos U. Planteé esta recta. ¿Sí? Y después me fijo lo que me interesa, que son los puntos donde C2 es mayor a esta recta. Pero esto es una recta. La pendiente es 1, la ordenada al origen menos U. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo único que pasa es que el U está indeterminado. ¿Sí? Pero como tiene ordenada al origen positivo y esto tiene ordenada al origen 1, yo sé que es paralela a esta. ¿Ok? O sea que yo podría plantearla como una recta, define un punto de corte, esta podría ser la función C2 igual a C1 menos U. ¿Por qué le grafiqué acá arbitrariamente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad esto se va a ir moviendo, dependiendo del valor de U. ¿Sí? Fíjense que acá tengo menos U. ¿Sí? Una cosa, para que vean cómo se mueve U es igual a C1 menos C2, pero C1 es mayor a C2, acá. ¿Sí? O sea que U es siempre positivo. ¿Está claro eso, no? Por esta relación, ¿sí? Yo ya sé que U va a ser siempre positivo. ¿Qué pasa? Ustedes dirán, che, pero acá lo tengo que negativo.
Está bien, está con negativo, pero acuérdense que está como ordenado al origen como negativo, ¿sí? Pero como está con negativo, después va terminando a ser positivo al estar el negativo hacia adelante, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿sí? Pero en principio esto, ¿sí? Va a estar indeterminado la posición, o sea que yo lo grafico acá, pero lo podría ver acá, o a la derecha, o incluso acá. Yo sé que acá afuera, ¿qué va a pasar? Estoy fuera del soporte, o sea que lo máximo que voy a considerar es una situación donde por acá, y después voy a considerar los desplazamientos que se producen, ¿sí? Entonces, yo quiero calcular, a partir de eso, supongamos que esto es la recta arbitraria, ¿sí? Por ahora, entonces quiero calcular la probabilidad de que C2 sea mayor a esto, o sea que sea mayor a esto, ¿qué significa? Que esté por arriba de la recta roja, ¿o no? ¿Sí? La probabilidad de que C2 sea mayor a Y1 menos U, ¿sí? O sea que en realidad, lo que quiero calcular es la probabilidad asociada a esta área. ¿Bien? Y acá fíjense que como es paralela, ¿sí? Va a cambiar un poquito con el ejemplo que voy a dar después, pero no importa. Como es paralela, ¿sí? La integración no van a cambiar nunca, ¿sí? Yo podría calcular el área que está arriba, ¿sí? Para calcular la probabilidad asociada. Ahora, calcular el área que está arriba implicaría dividir en partes, ¿no? Una o dos partes, si lo integro con respecto a X, si lo hago con respecto a X también, porque tengo que pasar el límite de integración. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea que cambian, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como yo sé que la probabilidad en todo el área es igual a 1, ¿qué podría hacer? 1 menos la probabilidad de esta área, ¿sí? Y voy a obtener la probabilidad que busco, ¿ok? Véanlo como un cálculo de probabilidades por ahora, solamente que esta recta no está fija, depende del valor de U. Pero es un cálculo de probabilidades, ¿sí? Ahora, entonces, calcular la probabilidad de que C1 menos U sea mayor a C2 es equivalente a calcular 1 menos la probabilidad de que C1 menos U sea mayor a C2. ¿Está bien? Entonces lo que tengo que calcular es esto de acá. Entonces, esto va a ser igual a 1 menos, ¿y esto qué es? ¿Un cálculo integral o no? Menos la integral de la función de densidad conjunta que es esto, C1. ¿Sí? Integro, yo voy a integrar con respecto a las dos variables, doble integral. ¿Sí? Es un vector. Voy a integrar primero con respecto a C2, ¿sí? Uso y costumbre, ¿sí? Y después con C1. Cuando integro con respecto a C2, acuérdense que estoy buscando el complemento. ¿Entre qué valor se mueve? Entre 0 y esta recta. ¿Sí? Entre 0 y U. Esto es bajo después, solamente que me va a quedar un U metido por ahí. ¿Sí? Y después X, perdón, C1, ¿entre qué valor se va a mover? Entre este valor, ¿sí? Y 1. O sea, este valor es cuando C2 es igual a 0, o sea que C1 es igual a U. ¿Sí? O sea, en el límite inferior voy a tener U, perdón, ¿qué estoy diciendo? Sí. C1 se va a mover entre U, ¿sí? Que está indeterminado, y 1. ¿Sí? Esto es una integral, solamente que me va a quedar una metida en el medio, que va a ser la U, ¿sí? Pero todo esto me va a quedar en función después de U, directamente. ¿Sí? Entonces, 1 menos todo esto que va a estar en U, será la función de densidad, la función de distribución, no, sí, la función de distribución de U. ¿Sí? Va a ser solamente función de U. Derivo y ¿qué me da? La función de densidad de U. ¿Sí? Para ver el soporte, esto es lo último, esto después les paso el resultado, digamos, pero es una integral, ¿sí? Les paso directamente hacia otra cosa, después voy a trabajar sobre este ejercicio, pero con otra transformación donde van a cambiar los límites de integración en distintas partes. Acá no cambia, acá siempre son los mismos, que esa es la ventaja.
¿sí? Ahora, para buscar el soporte de U, esto está la función de, está claro, ¿no? Esto me va a dar la función de distribución de U, ¿sí? Para buscar el soporte de U, veo esta relación, ¿sí? Y1 y Y2, ¿entre qué se mueven? Entre 0 y 1. ¿Y U a qué es igual? A Y1 menos Y2. Y1 siempre es mayor a Y2, ¿sí? Y los dos están encontrados entre 0 y 1, o sea que U, ¿entre qué valor se mueve? Ups. Pero acuérdense que Y1, los dos son positivos, y Y1 siempre es mayor a Y2. O sea que esta diferencia siempre va a ser positiva. Y el máximo valor que puede asumir, ¿cuál es? 1 cuando Y2 sea 0 y Y1 sea 1, ¿sí? Y el mínimo valor va a ser 0, ¿sí? Cuando ambos sean 0, ¿sí? O cuando los dos sean 1, ¿sí? Eso, fíjense que lo veo desplazándose, siempre que es un cálculo de probabilidad, ¿sí? Fíjense que cuando Y2 sea igual a 0, ¿sí? Y Y1 igual a 1, U es igual a 1 en este punto. Y tengo toda la densidad. Acuérdense que la probabilidad es la asociada a la parte roja. Entonces, cuando la recta pase por este punto, la parte roja va a estar en todo el área del soporte, o sea que va a ser igual a 1 la densidad, ¿sí? Y a medida que me voy acercando a la recta de 45 grados, el área roja se va achicando, se hace 0, ¿sí? Que es la densidad, que eso corresponde a U a 0, ¿sí? Entonces, 2 y Y1 son exactamente iguales, ¿qué pasa en esta recta? ¿Qué pasa con U? Es igual a 0, ¿sí? Entonces, la área roja se reduce a 0, ¿sí? Esto se los paso después al resultado, ¿sí? Para que lo tengan. Vamos a seguir con este ejercicio la semana que viene, pero voy a hacer, en lugar de esta transformación, voy a hacer otra, ¿sí? Que va a implicar que voy a tener que dividir en dos partes, ya no va a ser tan fácil, ¿sí? Bien. Bueno, gente, nos vemos